desde dónde he venido a parar. Nunca se ayer. Continuamos en esto que es la caja de Pandora. Como todos los días lunes, tenemos la grata presencia de presentarlo a Miguel Peralta. Él es enfermero, bueno, entre otros tantos títulos que tiene. Así que obviamente le damos la bienvenida, Miguel. ¿Cómo andás? Gracias amiga, gracias amigos de la radio. Aquí comenzando la semana, viendo si seguimos con el mismo ritmo, venimos con una inercia bastante fuerte y bueno, el domingo nos detuvimos un poco para cumplir con nuestras responsabilidades cívicas y ahora en la semana a seguir trabajando, a seguir trabajando. Bueno, Miguel, hoy te voy a llevar a un plano diferente un poco el que venimos teniendo siempre, pero también relacionado a la cuestión de salud y la prevención como hacemos como cada lunes que estás vos. Mira, te voy a leer un fragmento de un estudio que se estuvo realizando para que nos cuentes vos las consecuencias que tiene el ambiente por parte del humano. Hay un estudio que se realizó, no es de acá, pero detalla y da resultados acerca de un relevamiento que tuvo como objetivo analizar parámetros fisioquímicos, metales y residuos de plaguicida y la toxicidad de nuestras aguas y sedimentos de un ambiente con alta actividad agrícola. En este caso, lo que se detectaron la presencia de 26 plaguicidas, además de elevadas concentraciones de cobre, zinc y plomo en los ríos bueno, ahí relacionado entre la parte de Brasil, en la parte de Entre Ríos de nuestra Argentina, y en un canal de drenaje de aguas abajo, en una campaña que se hizo a través de esta revista. ¿Qué, ¿Cómo nos afecta la mano de obra humana que realmente lastimamos a nuestro ambiente? Bueno, sin lugar a duda que toda presencia de contaminante en el organismo, toda presencia de contaminante en el organismo, digamos la presencia de fármacos serían. Yo la semana pasada, hace 2 semanas atrás, dando una clase sobre fármacos, a mis alumnos me contaba que fármacos son todas aquellas sustancias que tienen la capacidad de alterar nuestros organismos. Están aquellos que son positivos, los cuales son los medicamentos, y están otros que indudablemente por allí pueden llegar a alterar por su efecto nocivo el organismo. ¿Cuáles son los efectos de esto? Bueno, esto indudablemente que hay que realizar estudios, algunos pueden afectar las vías respiratorias, otros pueden afectar el sistema digestivo, otros pueden alterar directamente, y ahí está el riesgo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de contaminación de metales, como vos mencionabas, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la alteración del ADN del ser humano. Empieza a haber alteraciones, empieza a haber modificaciones, y esto indudablemente que nos puede llevar a sufrir inconvenientes. La contaminación del aire, sin lugar a duda, puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, como se ha comprobado en algunos lugares del interior de la provincia de Córdoba, donde hay una gran presencia de elementos, no solo químicos, sino elementos naturales, que por allí en grandes concentraciones pueden estar afectando. Y esto se da cuando se produce exposición, ya sea corta o a largo plazo, ¿no es cierto?, estos contaminantes. Por eso los efectos se van a ir viendo muchas veces con el tiempo. Por allí nosotros no alcanzamos a visualizar, ahora en este momento, no alcanzamos a visualizar cuáles cuáles van a ser los efectos. Por ahí es como lo que nos pasó con la vacuna del COVID. Oíste, con la vacuna del COVID se experimentó por una cuestión de pandemia, cuestión de vida o muerte. Se tuvo que empezar a aplicar sin tener todos los estudios que normalmente se realizan con este tipo de fármacos. Y bueno, y las complicaciones, ¿cuándo se van a ir viendo? Y se van a ir viendo en las generaciones futuras, se van a ir viendo en el desarrollo de los fetos, el crecimiento, qué trastornos puede llegar a tener. Hay personas que no han tenido una sola crisis de alergia en su vida y sin embargo ahora comienzan con procesos alérgicos por la contaminación del aire, dermatitis, problemas en la piel, problemas en la vista. Bueno, es sin lugar a dudas que es un gran trastorno. Y el tema es ese,
la incógnita de no saber a largo plazo cuál va a ser el resultado. ¿Cuál va a Sí, ser el resultado? eh, La actividad agrícola sabemos que es necesaria en nuestros países, necesitamos el desarrollo de toda la actividad agrícola ganadera, que es en definitiva lo que mantiene el país, ¿no? Porque son los ingresos agrícolas ganaderos, son los que mantienen, los que generan las grandes divisas que terminan manteniendo al Estado con el pago de impuestos y al resto. Pero es al igual que la minería, es al igual que la minería. Mucha gente a veces se queja y dice, la cantidad de contaminación que producen las minerías, no en contra de las minerías. Yo por ahí les digo, yo no estoy a favor de la minería, pero ¿de dónde estás escribiendo? De mi celular. Ah, bueno, vos sabías que el celular lleva cobre, lleva oro, ¿y eso de dónde se saca? Entonces, por allí hay que educar a la sociedad a evitar tanto consumo, porque el consumo hace que genere la demanda de los productos bases para fabricar un montón de cosas. Y sin lugar a dudas que eso produce una cadena una avalancha que no se detiene. Nos quejamos del uso del cobre, pero no paramos de consumir electrónicos que llevan cobre. Nos quejamos de tal cosa, pero no, o sea, es un poco irónico, ¿no? Nos quejamos, pero no hacemos nada para que eso se reduzca. Y eso se forma en base a una educación. Tenemos muchísimo trabajo para hacer. Hay que educar a la gente, hay que educar al futuro, para no quejarnos en vacío, para quejarnos sabiendo cuáles son los elementos. Vos sabés que yo, cuando estoy en las brigadas, cuando formo brigadas de trabajo, o inclusive en las tareas que le doy a mis alumnos, yo les digo a mis alumnos, no me traigan problemas, tráiganme soluciones. Sí, pero yo encontré que esto genera un inconveniente. Bueno, ¿qué solución propones? O sea, analiza el problema, busca la solución, propónela. Entonces, generemos mesas de diálogo, busquemos soluciones, busquemos alternativas. Pero mientras no busquemos alternativas, indudablemente que esto no se va a detener. Esto va a seguir y va a seguir. claro, problemas vamos a encontrar en todos lados. Ahora el problema es Problemas. ser capaces Exacto, hay de- que ver cómo lo solucionamos. La inteligencia está en no quejarnos tanto. Yo me quejo, pero trato de proponer soluciones. Entonces, bueno, veamos, ¿qué soluciones proponemos? No a la contaminación del glifosato que tanto se habla. Bueno, ¿qué proponemos a cambio? ¿Cómo lo manejamos ese tema? Yo creo que ya hay soluciones. No estoy al tanto ni quiero opinar mucho sobre eso porque yo creo que ya hay soluciones en el manejo de ese tipo de sustancias. Pero bueno, busquemos soluciones naturales. Volvamos a la naturaleza. eh, estamos exprimiendo el planeta con el uso de agua, con el uso contaminante. Vos fíjate esto, fíjense en esto. Ustedes sabían, yo creo que con la charla que tuvieron con Sergio la semana pasada, con mi sí, hermano le digo porque somos hermanos de madres y padres distintos, eh, hermanos de la vida. hermanos de la vida, sí. Hay algo que yo creo que él lo planteó. Vos fijate la contaminación, vos decís, ¿en qué afecta la contaminación los hielos? Si la contaminación se da en las grandes ciudades, bueno, ese smog, ese hollín, va por las altas capas de la atmósfera, recorre altas capas de la atmósfera, están allí, parece que se ve cortado, ¿sí? No, no, Así. no, continuamos. Sí, no, me hizo un movimiento el teléfono, parece que se ve cortado. Bien. Las capas estas de contaminación corren por las altas capas de la atmósfera, se depositan en los glaciares eternos, glaciares fósiles que se encuentran en la cordillera, y esto ¿qué hace? Oscurece la nieve. Al acercarse, al apoyarse, ya sea en la Antártida o en las cumbres de las nieves, hace que la nieve se oscurezca. ¿Y qué ocurre cuando la nieve se oscurece? Absorbe el sol. ¿Y qué ocurre cuando absorbe el sol? Se empieza a El derretir. derretimiento. ¿Y con se derrite qué pasa? Perdemos agua de reserva. Entonces, nos estamos quedando sin agua de reserva, nos estamos quedando sin glaciares en nuestras cordilleras, a causa de la grande contaminación, de los grandes movimientos de tierra. La tierra, el pasar un vehículo, por ejemplo, nosotros cuando yo hacía los recorridos en cordillera, ¿no? Y se nos indicaban, bueno, yo iba por huella, iba una 4x4, por huellas donde no había camino. Y me decían, bueno, no daba tampoco para ir a 120, no son lugares de mucho riesgo, pero me decían, bueno, la máxima velocidad que puede ir en esos lugares son 15, 20 kilómetros por hora, y si es posible menos, porque para no levantar tierra, para que esa tierra no se pegue en los glaciares, para evitar contaminar el entorno. Y uno se maneja y uno, desde su humilde parte, ¿qué hace? Cuida, trata de, a vos te dicen, no uses spray, no uses desodorante, porque el gas propelente del desodorante afecta a la capa de ozono.
y uno dice, bueno, sí, no voy a dejar de consumir desodorante en spray, voy a comprar desodorante en barra, y de pronto te enteraba Francia o la ONU o tal lugar en prácticas de explosiones nucleares en medio del océano o en tal isla, y vos te sentís como un estúpido, pues si yo me estoy cuidando con el sol y ellos están tirando bombas atómicas. Entonces, yo creo que todo esto es hora de que todos los funcionarios de los países se sienten y digamos, señores, nos estamos quedando sin planeta. Bueno, acá Estamos en Córdoba también contaminando. se hace. ¿Cómo? Acá en Córdoba también se hacen experimentos a nivel NASA. Sí, sí, se están En- haciendo, ahora digamos, estamos entrando, digamos, con tecnología y estamos empezando a experimentar un montón de ambientes. Pero todo eso tendría que estar controlado, tendría que haber una mesa mundial. Pero ¿qué pasa? Siempre está la picardía, ¿no? La picardía. El que tiene el poder no va a dejar que otro haga para que no lo supere el poder, y el que lo tiene no va a dejar de hacer para que el otro no lo supere. O sea, esto es una cuestión, una lucha de egos, y ese es el problema. Eso es lo que en definitiva nos va a llevar a la, ¿cómo que se dice el final? Como dice la Biblia, ya me olvidó el nombre. ah, Eh, Me olvidó el nombre, del fin de los tiempos. Pero eso es lo que nos va a terminar llevando al fin de los tiempos, ¿viste? La codicia, la codicia del ser humano, el no querer que el otro tenga, pero sí querer tener yo. Entonces, eh, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. bueno, Miguel, te voy a cambiar un poquito de tema. En Japón, te voy a llevar a aquellos lados. Una mujer falleció tras haber contraído el virus OZ, el cual es transmitido a través de la mordedura de una garrapata. Obviamente las autoridades sanitarias del país asiático confirmaron la causa del deceso, aclarando que la convierte en la primera muerte del mundo por esta infección que se deduce ha sido transmitida por estos parásitos. ¿Es tan grave que la mordedura de una garrapata en un humano? Bien, ¿qué ocurre con la garrapata? Primero, tengamos en cuenta que la garrapata, hay una enfermedad que es la enfermedad del Lyme, es una infección bacteriana que se transmite a través de la picadura de garrapatas infectadas, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? La garrapata va a absorber la sangre y los virus, la contaminación que tenga el ser humano o el animal al que está. Hay algunas enfermedades que no se pueden transmitir al humano, y hay otras que sí, y hay otras que sí. Y teniendo en cuenta, vuelvo a lo mismo que comentaba hace un momento, teniendo en cuenta la alteración que ha tenido nuestro aparato inmune con todas estas enfermedades, con la pandemia, con las vacunas, y no nos extrañemos que cada día sean más frecuentes este tipo de infecciones. La infección de la garrapata, bueno, es algo que nosotros por allí tenemos que cuidar, como manteniendo la higiene, evitar los pastos altos, ver los animales que tengamos en nuestra casa que no tengan estos parásitos. Si salimos al campo o en lugares donde puede haber, asegurarnos de utilizar botas de caña alta o pantalones vaqueros, pantalones duros, para que estos bichos no entren, no estén en contacto con la piel. Pero cada día vamos a ir teniendo más infecciones y de mayor gravedad. Eh, Vos fíjate lo que ocurría con las langostas a comienzo del siglo pasado. Yo creo que lo he comentado en una oportunidad. Cuando había una plaga de langosta, se fumigaba el campo con determinado insecticida. Bueno, el 80% de las langostas eran aniquiladas por ese insecticida que se fumigaba. Pero ¿qué pasaba con el otro 20%? El otro 20% quedaba inmune, digamos, sobrevivía. Y al sobrevivir, ¿qué pasaba? Generaba inmunidad a ese insecticida. Y luego, ¿qué pasaba cuando se procreaba? Sus crías nacían ya con la inmunidad a ese insecticida. Luego se fumigaba otro con otro insecticida y volvía a pasar lo mismo. ¿Y qué ocurría? Los sobrevivientes de esas fumigaciones eran inmunes a todos lo que se había fumigado anteriormente. ¿Y por qué hago relación a esto? Porque estamos haciendo un pésimo uso de los antibióticos. Estamos tomando antibióticos por cualquier cosa y no lo tomamos con las dosis que realmente corresponden. Un antibiótico, cuando me lo indique el médico, no el farmacéutico, y en esto quiero hacer hincapié, respeto a mis hermanos farmacéuticos, pero hay mucha gente que trabaja expendiendo medicamentos sin serlo y no saben los riesgos de indicar un antibiótico sin prescripción médica. Y yo lo he escuchado en lugares donde dicen,
me duele la garganta, ¿qué puedo tomar? Y el farmacéutico le dice, tómate 1 o 2 amoxicilinas y se te va a pasar. No farmacéutico, el expendedor, vuelvo a repetir, no todo. Yo no me lo han contado, lo he vivido personalmente y he intervenido, le he dicho, no, para, ¿qué estás haciendo? Un antibiótico se toma durante 7 o 10 días, y si es una infección bacteriana, si es viral, no se toma ningún antibiótico. Por favor, no indiques, no mediques porque vas a tener problemas. Pero lamentablemente eso, lo escuchas una vez y después al día siguiente se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy con una infección, empiezo a tomar un antibiótico, lo tomo durante 1 día, 2 días, el agresor en mi organismo empieza a responder ante el efecto del antibiótico, empieza a bajar sus defensas y antes de terminar de morirse, porque no lo hice el tiempo completo, yo dejo de darlo, entonces el bichito, la bacteria, al que yo estoy dando antibiótico para matar, ¿qué haces? Oh, ¿qué pasa? No hay. Empieza a recuperarse y ¿qué es lo que logra en definitiva? Vacunarlo contra ese antibiótico. Entonces, estamos vacunando a nuestros agresores con todos los antibióticos. ¿Y esto qué significa? Que cada vez las infecciones son mayores, cada vez las enfermedades van a ser mucho más complicadas porque no hay tratamiento. Veo antibióticos que antes nosotros los indicábamos en una terapia por el seguimiento que tenemos que tener, metronidazol, un montón de antibióticos que se hacían en una terapia, y hoy en día lo veo que se lo dan a las personas en la calle. O sea, el médico va y no hay otro antibiótico, se lo tiene que dar y se lo coloca estando en la casa. Entonces voy a decir, ¿qué va a pasar en el Y que futuro normalmente si eran uso estrictamente de profesionales de la salud. no, ya los profesionales lo están indicando porque los otros antibióticos no hacen nada. Los otros antibióticos, al no hacer nada, el médico que tiene que hacer, ir subiendo la potencia del antibiótico. No, no, por Entonces, eso, pero antibiótico, que normalmente ese tipo o de antibiótico en su momento eran utilizados estrictamente por el profesional de la salud, que no claro, era de... totalmente. Y ahora, como hay, vos fijate en las publicidades, yo siempre voy a las publicidades. Ante cualquier duda, consulta al farmacéutico. No, corazón, al médico tenés que consultar. El farmacéutico te va a vender, el farmacéutico realmente, farmacéutico recibido como farmacéutico, está preparado para preparar, hacer preparados magistrales, para preparar medicación, e indudablemente tiene que seguir la parte de documentación y todo lo que significa manejar una farmacia, el registro y vender medicamentos con prescripción o medicamentos con recetas archivadas como psicofármacos. Pero lamentablemente muchos de estos negocios se han transformado en negocios, muchos, y hacen que haya gente que no esté preparada en el ámbito de la farmacia. Solamente hay quienes venden en una farmacia, que no son farmacéuticos, y ahí es donde empieza el problema. Y las malas se ha publicidades. ido deteriorando la cuestión Ah, del vos farmacéutico con el fíjate, largo de los vos, años. vos fíjate lo que ocurre vos fíjate con la liberación esta femenina que ha habido, hacen que parecen a propósito, a la hora de la comida te sale una mostrándote una toallita íntima manchada y uno que sale diciéndote, si se te manchó la toallita íntima cuando estás con el bocado en la boca por comer, cuando se te manchó la toallita íntima, ponete óvulos o ponete tal cosa. Y vos decís, no, tiene que ir al médico, tiene que ir al ginecólogo. Porque ¿qué va a pasar esa pobre niña que ve el mensaje y cree que esto es liberación y es qué lindo poder hablar de ciertas cosas? No, el médico te va a revisar y te va a decir si es necesaria esa medicación. Porque ¿qué ocurre con esto, amor? La niña que ve esa propaganda, discúlpame, nos salimos del tema de la No, garrapata, ¿no? no, Pero no. yo creo que todo está relacionado. La niña que ve esa propaganda y está con alguna molestia íntima, usa el óvulo, y cuando después de 3 o 4 días ve que no da resultado, ahí va y consulta con el médico. ¿Y el médico qué le dice? Muchas veces, llegaste tarde, la infección está grave, o tal cosa que te colocaste, lo único que hizo fue agravar el cuadro. Entonces, tengamos mucho cuidado sobre todo con las medicaciones íntimas. Tienen que estar indicadas por un médico. No puede ser que ya hoy en día las publicidades nos den los medicamentos cuando es el médico el que tiene que indicarlas. Estamos generando la demanda, que la gente crea que tiene la necesidad de usar tal cosa. Y tal vez va al médico, el médico te dice, no, mi amor, lo que tenés en la zona íntima es porque te lavas 2 o 3 veces por día con jabón. Te tenés que lavar con agua, sin jabón, porque estás matando la flora, estás matando todos los bichitos buenos que tenés en el lugar y que te ayudan a mantener la defensa. Y eso es lo que te produce la infección. Entonces, pero eso te lo tiene que decir un médico, porque las publicidades no te lo venden. Lógico, no es negocio. Vender agua, decir lavate con agua, no es negocio. No es negocio para la farmacéutica.
Sí, bueno, al igual que las cremas. Por ahí yo he visto más que todo cremas, viste, no sé, suponete, para la diabetes o para otras Sí, enfermedades. totalmente. Totalmente. ¿Vos Y viste la película, y disculpa te traigo un poco, ¿no? La sí, película, la primera, La Gatúbela, la sí, película Gatúbela, de la chica esta que, me acuerdo de la actriz famosa que tenía una fábrica de cremas y que vendía las cremas, y hacía la publicidad de la crema que rejuvenecía. ¿Y qué pasaba cuando dejaba de usar la crema? Se le caía la cara. Entonces, por ahí muchas veces uno dice, tantas cremas, tantas cosas que salen, ¿y cuál es el efecto después cuando dejo de usarla? Porque hoy puedo tener 4.000, 5.000, 10.000 pesos para comprarme una anti-age. Y cuando la deje de usar, ¿qué me va a pasar? ¿El efecto va a seguir o el efecto se agrava? Entonces, hay tantas cosas que por ahí no sabemos y que caemos en las trampas de la comercialización. Entonces, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Es nuestra vida, cada uno hace lo que quiere, indudablemente, pero uno por ahí con los años, dicen que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Entonces, por ahí escuchar a la gente más grande. Pero bueno, es todo un tema. sí, bueno, vos sabés que yo una vez uno dejó, yo le pregunté al médico porque en su momento cuando mi abuela estaba viva, le pregunté, che, ¿me sirve esta cremita para ponerle a mi abuela porque es diabética? Le pregunté, pero para saber si realmente comprársela o no. Me dice, no, toma. Me fue a hacer un preparado en la misma farmacia de ahí del Sí, hospital. Me dice, no, mejor ponerle esta crema, porque tenía las manos como muy secas. sí, Y me dice, no, sí, dice, sí. ¿para qué vas a gastar tanto? Tomate, doy esta crema, dice, te va a hacer mejor, dice, que esas que Muchas te más salen en naturales, la... no tanto, claro, no tantos emolientes o compuestos o alcoholes que terminan perjudicando. Al principio uno puede llegar a ver un efecto, pero el uso prolongado por ahí termina generando. Entonces, tengamos muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Cada uno hace su negocio, cada uno mantiene su kiosco, como dice el refrán. ¿Cuál es mi kiosco? Y asegurar que la gente sobreviva y esté bien y no caiga en la trampa permanente que tenemos, ¿no? Pero bueno, es la Sí, sociedad por que nos eso, toca. con el ejemplo de mi abuela es simplemente decir, no necesariamente tenés que gastar semejante Claro, no, dineral no una que... fortuna, no una fortuna, exactamente, Y le exactamente. hicimos hacer preparar a mi abuela esa crema con, no me acuerdo qué medicamentos tenía, fue una receta hecha por el diabetólogo. Y incluso te podría decir que hasta mejor que las cremas que salen en... Pero totalmente, vos sabés que yo durante muchos años tuve una residencia geriátrica junto con mi señora, ¿no? En Carlos Paz. Y teníamos una abuela que era mamá de una farmacéutica. Y me la trae a casa ya con una escara de posición, ¿no es cierto? Una escara sacra. Y le dije a ella, al farmacéutico, le digo, ¿por qué? Porque me traía cremas, compra. Y le digo, ¿por qué no preparamos algo? ¿Por qué no hacemos, vos que tenés los conocimientos, sos farmacéutico, ¿por qué no hacemos algo que lo preparemos con los elementos que necesitamos? Vos sabés que hicimos, nos pusimos a estudiar, a leer y preparamos una crema, ya la preparó ella, ¿no es cierto? Porque era la que sabía, Sí. una crema con 3 o 4 componentes básicos. No te puedo decir cómo se recuperó de la escara, pero en menos de una semana empezó a cerrarse. La verdad que fue bárbaro. Y me dice, mira vos, si no se me hubiera dado porque vos me dijiste que lo haga, no lo hubiera hecho. Y después terminó haciendo negocio con la cremesa en la farmacia, ¿no es cierto? Pero a veces se consiguen cosas positivas. No, sí, sí. Bueno, Miguel, como siempre y todas las semanas agradecemos un montón tu presencia dentro de Mordisquito. Hay muchos temas que, bueno, también, bueno, obviamente agradecemos el contacto que nos diste con Sergio. Realmente hemos aprendido Sí. una banda. Eh, Vos sabés que, si sí, me obvio, permitís un todo el segundo, tiempo que antes de necesites. cortar. Eh, ¿Te acordás que veníamos hablando hasta hace poco tiempo que en 4 meses veníamos con 4 muertos por accidente de electricidad? Sí, Bueno, tuvimos el quinto. Y eso, realmente nos produce mucha impotencia, nos produce mucho dolor, porque seguimos exponiendo a la gente a trabajos para los cuales no están preparados. Seguimos realizando tareas de riesgo sin un análisis previo de la tarea. Es importante que la gente tome conciencia. Yo entiendo que el trabajo es necesario para darle de comer a nuestra familia, pero ¿de qué nos sirve no llegar? Tenemos que volver a nuestra casa al final de cada jornada. Entonces, por favor, cada tarea que se considere de riesgo debe ser analizado por un técnico de seguridad e higiene. Cada empresa tiene que ser responsable
y si no cumplen los requisitos, por favor, tenemos gremios, tienen sindicatos, hagamos los reclamos necesarios, que cada uno cumple el trabajo que tiene que cumplir. Lo importante es que no nos arriesguemos. Tenemos dudas, no estamos preparados, no lo hagamos, porque nos puede costar la vida, como lamentablemente le pasó a esta joven criatura de 22 años. Escuchaba comentarios que decían, encima no tenía un arnés, y yo pienso, si hubiera tenido un arnés, el final hubiera sido otro. ¿Y cuál hubiera sido el final? Agarrando alta tensión. Y se hubiera carbonizado, porque ¿qué pasa? La alta tensión no lo larga, lo hubiera hecho un carbón y lo hubiera tirado como piedra abajo. Entonces, hay que tener cuidado, no todo lo que brilla es oro. Entonces, hay que saber qué trabajos, cómo se deben realizar. Con alta tensión no se tiene que trabajar, no se tiene que trabajar. Lamentablemente se perdió una vida de un niño, de una criatura, digo criatura porque criatura, 22 años realmente. Miraba la foto de él y en casa llorábamos con mi señora diciendo qué increíble. Ojalá que las vidas que se pierden sirvieran para que la gente aprendiera y no cometiera los mismos errores, ¿no? Pero como en la canción de Julio Iglesias, tropezamos de nuevo con la misma piedra todo el tiempo, no hay forma. Somos duros, no aprendemos más, es un gran problema. Creo que a nivel general nos falta todavía muchísimo por aprender. Muchísimo. Ojalá que nos nivel pongamos general, los pantalones largos con eso. Ojalá que nos pongamos los pantalones largos con eso y que se le dé la importancia que seguridad y higiene tiene en cada trabajo, que se le dé la importancia, porque dependen vidas de eso. Sobre todo con las medidas de prevención. Sí, exactamente. Agradecerles el tiempo, gente, y recuerden, cuidémonos, protejamos a nuestra gente, y no se olviden que la gente no se muere de amor, la gente se muere porque no saben hacer RCP. Haga RCP, busquen cómo aprender, porque no sabemos en qué momento nos puede hacer falta conocer esta técnica. Por cierto, en su momento en Defensa Civil lo solían hacer y lo solían hacer gratis. Solían enseñar gratis. Sí. No hay excusa para no hacerlo. La cuestión es ponerse en campaña. Y en un montón de otros lados también enseñan de manera gratis y RCP, así que no tenemos excusa para... Hay un montón de formas de aprender. El que necesite certificado, indudablemente, que ya es otro tema. Pero para aprender a salvar vidas no necesita gastar grande cantidad de dinero. El viernes estuvimos capacitando en el Ministerio de Educación, a la gente del Ministerio de Educación. Contamos con la visita del ministro de Educación, el señor Walter Grobac. El día sábado estuve formando a la gente del Regional Santa María de Defensa Civil en el nivel 1, manejo de RCP, GEMLIS y trauma básico. Así que nosotros seguimos trabajando. Ahora el tema es si nosotros nos preocupamos por aprender. Eso ya queda en manos de cada uno. Sobre todo hay también una postura básica que cuando una persona se cae la tenemos que saber y la tenemos que saber muy bien. Exactamente, pero esto que quede claro, es preferible siempre intervenir. Aunque hagamos algo mal, siempre es preferible hacer que no hacer. Eso, por favor, que se nos quede grabado. Es preferible hacer que no hacer, porque el no hacer muchas veces trae mucho más víctimas que si yo me hubiera acercado y hubiera visto. Y si no sé qué hacer, bueno, me aseguro de llamar y que alguien venga y lo haga. Pero nunca dejemos de hacer algo. Pero nos involucremos sobre todo. O sea, el hecho de tener que llamar mientras uno hace RCP, el otro llamar a la ambulancia. La ley jamás nos va a castigar por hacer algo. La ley nos castiga por no hacer nada, como siempre digo. Código Penal, artículo, creo que 16, 116, 17, 18, ya con tantas cosas ya me he ido, pero en el Código Penal hay 3 artículos que son los que dicen claramente, toda aquella persona que deje en situación de abandono a otro ser humano por encontrarlo lesionado o haberlo lesionado, corre riesgo de ser penado. Entonces, esto es muy importante. La ley nos castiga si no hacemos nada, no si hacemos. Y la gente cree que es al revés. Entonces, es importante marcar esto. Muchísimas gracias, Miguel. Nos veremos seguramente la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, a cuidarnos. Un abrazo y cariño a todos. Gracias, igual.